Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más. Hoy traemos al canal a este V90 T8 All-Wheel Drive Recharge con su versión Ultimate, una versión de 455 caballos, una opción cero emisiones, por supuesto, con su batería recargable híbrida enchufable. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este familiar sueco. Acompáñenme. Bueno amigos, a nivel general, en el repaso exterior, vamos a ver aquí unas imágenes. Este coche, bueno, se ha actualizado un poquitín en el último tiempo, en el último año, para favorecer tanto alguna parte dinámica con mayor autonomía en cuanto a batería. Tiene ahora una batería de 18 kilowatts de capacidad, que son más o menos un poquillo menos de 15 kilowatts de capacidad neta al uso, y algunos detalles, sobre todo a nivel de diseño, de algunos acabados, y en este acabado es el Ultimate. También vemos aquí un color blanco muy elegante, pero con unas grandísimas llantas 19 pulgadas que hacen que este coche tenga, vamos, un aspecto bastante elegante y con un pequeño toque deportivo, ¿no? Con este diseño de llantas. El frontal, pues acostumbrado a ver estas ópticas delanteras con la firma lumínica del martillo de Thor, con esa T tan ya reconocida, ¿no?, por la marca. Un carenado también muy típico de Volvo. Vamos, un diseño que, bueno, no te va a dejar indiferente porque lo vas a reconocer inmediatamente. Luego, bueno, un lateral, que ya un coche que prácticamente llegue a los 5 metros de largo, pues no es un coche pequeño, es un coche que tiene muy, pero que muy larga batalla. También el total del tamaño también se ve que es un coche bastante largo, y luego si lo vemos ya un poco en anchura, vemos que es un coche bastante aplomado. Y bueno, con toda esta estética, estas líneas, bastante negro brillo, en lo que normalmente pudiese llevar cromos, pues aquí el coche lo que lleva son detalles en negro brillo, algo que le hace destacar con ese aspecto un poco más deportivo, ¿no? Incluso con un diseño un poco más desenfadado. Luego la trasera, este V90 viene a ser, digamos, el familiar o el ranchera de la versión SN90, así que la trasera es algo diferente, pero sí que guarda, vamos, relación con sus modelos como el V60 e incluso los sub de la marca. Tienen estos pilotos traseros también que vienen a todo lo alto. La verdad es que tiene un diseño muy, pero muy bonito este Volvo. La verdad es que para destacar tanto en diseño como en calidades. Tiene ese estilo tan elegante, pero que en este acabado Ultimate, con esta combinación, la verdad es que le da un aspecto muy, pero muy deportivo. Luego en el interior. Aquí en el interior encontramos un Volvo que respira calidad, respira buenos materiales, buenos ajustes, prácticamente en todos los rincones que ves. Tiene todo muy bien mullido, las plazas traseras, espacio para 5 ocupantes, pues de sobra. Aquí no hay ningún problema en ese sentido. Vamos con muy buena disposición tanto para las piernas como para ajustes, altura, y eso que llevamos el techo solar practicable en esta versión, y hay muy buena calidad. En cuanto a tecnología, pues un coche que viene muy bien equipado. Tenemos cuadro de instrumentos digital, sistema también infoentretenimiento en formato vertical, con muy buena usabilidad, y con el sistema Google Assistant para tanto navegación como para el uso general del coche. Eso sí, solo tenemos el Google Assistant con toda la parte de Google Maps, pero a la vez la sincronización con el móvil con Apple CarPlay. Aquí no hay Android Auto, ya que
estamos un poco ya vinculados con el propio sistema, ya que al registrarte como usuario de Google, pues ya tendrás aquí todas las opciones necesarias para el uso del sistema de infoentretenimiento firmado por la marca Google, ¿no? Así que tiene muy buena usabilidad, es correcto. También podemos ver el mapa aquí con muy buen tamaño en el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos podemos llevar la información de ordenador de a bordo, como también el mapa, e incluso no podremos llevar nada, solo las esferas, con un método que le llama la marca Calm para llevar allí toda esta parte más minimalista de la información del cuadro de instrumentos. Los materiales son muy buenos, hay buenos ajustes, un silencio impecable. Además, la versión V90 viene con un sistema de audio de serie ya de muy alta calidad, con 14 altavoces, firmado por Harman, así que está muy bien hecho. En este caso llevamos la firma de audio opcional por 3.000 euros, firmado por Bowers & Wilkins. Un audio, vamos, excelente. Está muy, pero que muy bien este audio. Son 19 altavoces, además están muy bien integrados aquí, tanto en puertas como en el salpicadero. Está todo firmado por la marca. Hay muy buena calidad y se nota. Si te gusta todo este tipo de opcionales para disfrutar del confort del vehículo, pues a lo mejor 3.000 euros tampoco te van a suponer un desembolso demasiado loco. Sin embargo, ya os digo, también con la opción de serie vas a ir muy bien equipado. En cuanto a maletero, estamos hablando ya de más de 550 litros de capacidad mínima y una capacidad máxima increíble, abatiendo los asientos y teniendo este formato ya prácticamente convencional, ¿no?, en un coche de ranchera como es este. Así que tendremos toda esa disposición de espacio en esta capacidad del V90 al máximo. Y bueno, la parte dinámica, aquí vamos a comentar un poco la parte dinámica, ya que estéticamente y hablando un poco tanto exterior como interior, ya habéis visto un poco las imágenes y un poco más al detalle. Hay muy buena capacidad, un diseño espectacular, pero la parte dinámica de este coche yo creo que es una de las razones más potentes para este modelo y esta versión. Estamos con la T8, es la más alta de gama con este acabado Ultimate a día de hoy. Estamos hablando de precio ya un poco por encima de los 90.000 euros, precio venta. Esto comparándolo con un Audi A6 Avant, el BMW Serie 5 Tourer, estamos allí, incluso el clase E, ¿no?, State de Mercedes, estamos un poco por encima. Si es verdad que en algunos equipamientos de estos modelos alemanes, de sus competidores alemanes, nos podemos acercar, pero aquí Volvo está muy por encima, pero no solo en el precio, está muy por encima también con la potencia, una potencia de 455 caballos, esto organizado por un motor gasolina turbo alimentado de 4 cilindros, 2.0 litros, que desarrolla 300 caballos y además un motor eléctrico que en combinación nos da este aporte de 455 caballos y más de 700 Nm de par. Una barbaridad para ser un coche totalmente, vamos, gasolina, ¿no?, a día de hoy. Y además que en esta actualización de este Volvo V90 pues han subido un poco más los caballos, ya que estaba cercano a los 400, 405 antes de este lavado de cara y actualización, sobre todo por el tema batería y motor, la parte eléctrica, ¿no?, la parte recharge, como le llama aquí la marca Volvo a sus híbridos enchufables. El sistema híbrido tiene un buen sistema, el coche automáticamente, como gestiona todo este sistema eléctrico, está muy bien. Son 14,6 kWh, si mal no recuerdo, un poco menos de 15 kilowatts de uso neto de la batería. Tenemos aquí en la palanca, pulsando nuevamente hacia abajo, la parte regenerativa que nos ayuda a recargar y el modo D. Ahora vamos en llaneo, vamos en modo D para que el coche no haga tanta parte regenerativa. Y obviamente tenemos 60 litros de capacidad de combustible. Esto, bueno, nos da una autonomía bastante acorde para el tipo de coche que estamos llevando, ¿no?, para viajes, para confort, y una tracción all-wheel drive que le da ese plus aún así de mayor calidad. Un coche que, recordando viejos tiempos, hablar de 455 caballos
me imagino yo, cuando yo era más joven, en mis años 90, hablar de 450 caballos, 500 caballos, pues hablábamos de deportivos puros y duros. Y ahora hablar de esto en un coche familiar, para nosotros que estamos siempre probando coches y tal, se nos hace un poco más común, pero quizás para vosotros un poco menos, pero es llamativo. Es llamativo que hablemos ahora mismo de un coche familiar, que no es nada barato, que es de un segmento superior, pero que estemos hablando de un coche familiar con estas características es increíble. Así que un coche que está pensado para viajar, tiene unas buenas aceleraciones en 5 segundos de 0 a 100, pero que las inercias, además de ser un coche familiar, derivado, o sea, está con unas reacciones de berlina, es muy bajo, pero que al acelerar se nota que es un coche que no es un deportivo, vamos a llamarlo así, no es un coche que tenga una reacción y una pegada bestial, sino que tiene una pegada, tú notas que el coche arranca bien, pero va a su ritmo, muy elegante, muy suave, y que notas que el coche, vamos, es un tanque, es un buque de verdad sueco que te hace disfrutar de la conducción, un coche que provoca hacer kilómetros en él con muy buena dinámica. Estos 455 caballos están muy bien. Si usamos el modo híbrido, que él administra la parte eléctrica a velocidades bastante alegres, hasta 100 kilómetros incluso, con modos eléctricos, esto nos puede dar resultados bastante interesantes, como ahora mismo nos está marcando una media de consumo de 2,2 litros. Y esto, obviamente, para un coche que llega a las 2 toneladas de peso y con estas dimensiones, hombre, yo creo que está muy bien. Eso sí, ya cuando nos acabamos ya de la batería, agotamos todo esto, aquí ya viene una de las pegas, que es que ya sube, porque no olvidemos que estamos con un motor gasolina, llevamos etiqueta cero emisiones por tener esta combinación híbrida enchufable, pero ya al acabar esta batería, ya el coche, al usar únicamente o gran parte de todo el motor a combustión, ya nos sube a 6,8 y 8,3 aproximadamente de consumo combinado, ¿vale? Si vamos a fuego con el coche, estos 8 y 9 litros puedes tocar fácilmente, pero tienes que ir muy a fuego, ¿eh? Esto tampoco vamos a hablarlo claro. Si ya hacemos un uso racional de este coche, disfrutando de la conducción sin ir haciendo locuras, está en esa media. Hemos logrado 6,8, 7,7, 7,8 más o menos de combinado en estos, a ver, 400, bueno, ya estamos pisando los 500 kilómetros y estamos en esa media. Pero ahí, como os digo, estos coches tienen un uso más que lógico. Cuando hablamos de híbrido enchufable, la gente malinterpreta que vas a tener mayor autonomía. Es una autonomía mayor a un híbrido autorrecargable, porque las baterías suelen ser más grandes, y aquí el uso de este coche es donde yo digo, tenéis que tener dónde recargar este coche para que tus trayectos diarios, que en este caso con autonomía 100% eléctrico estamos tocando los 60 kilómetros aproximadamente. La marca incluso nos llega a decir que podemos llegar a los 100, pero a nosotros en todos estos días cargándolo nos ha dado esa media de 60 kilómetros, que es bastante bien. Para el día a día lo cargas en casa, tus 8 horas por la noche cargas la batería en un uso normal, pues tienes esa autonomía sin tener que tocar tanto la gasolina. Pero, si no tienes dónde recargar, ahí automáticamente tienes que andar cargándolo en sitios de recargas. Se vuelve un uso ya, vamos, un poco ilógico, ¿no? Porque te vas a molestar en tener que ir a recargar cada X tiempo y no lo veo tan cómodo. Y además los consumos, cuando ya estamos haciendo uso del motor a combustión, suben y ya esta autonomía y estos datos ya no suelen ser tan atractivos para usar este coche, sobre todo en viajes. Para ello está la motorización un poco menos potente, por ejemplo la T6, que bueno, te ayudará a tener unos consumos quizás un poco más bajos, con 300 caballos de potencia también estás muy bien servido, ojo. Pero este coche, si quieres ir al tope de gama, obviamente tienes que valorar estos tipos de comentarios, ¿no? A nivel de equipamiento de ayudas a la conducción y de conducción semiautónoma, este coche ya está llegando a niveles, incluso ya a niveles 2.
y Volvo en eso está haciendo los deberes con muy buena nota. Está muy logrado, tiene muy buenas ayudas de corrección de carril, de conducción casi semiautónoma, y la verdad es que muy potente. Aquí Volvo está haciendo los deberes con muy buena calidad y esperemos que ya en las próximas generaciones tengamos mejores noticias. El puesto de conducción es increíble, sujeta muy bien, tenemos buenos espejos exteriores, buena visibilidad incluso por la luneta interior. Aquí el espejo es fotocromático, así que tenemos muy buena calidad de sujeción, de este confort de marcha. Todos los ocupantes van a ir muy cómodos, excepto el que va en la plaza central, porque el túnel es un poco más invasivo y bueno, esta plaza central es un poco menos cómoda que las demás disponibles en el coche. Así que nada, amigos, como veredicto final, un coche que se acerca a los 90.000 euros, pasa de los 90.000 euros en esta versión, te puede resultar atractiva, te puede resultar ser un coche muy completo. Sus rivales, el Audi A6 ranchera, el Serie 5 ranchera, el clase E de Mercedes-Benz, son, vamos, rivales directos, y aquí el Volvo quizás en algunos aspectos puede ser como esa cenicienta, ¿no?, con respecto a esos modelos, pero ya os digo que esta versión en particular es mucho más potente, tiene muy buen equipamiento. Solo Audi y BMW yo creo que podrían llegar en equipamiento con esta versión, ojo, a rivalizar, pero ya aquí, dependiendo de los equipamientos, las versiones, de donde puede variar notablemente esta opinión. Así que nada, yo sinceramente, como siempre os digo, yo valdría más que todo buscar esta versión, ver qué tal se te da la prueba de conducción, todo eso, y que valores si realmente vas por un V90 o por sus rivales directos. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. A nosotros en estos 7 días nos ha encantado volver a retomar el V90, pues lo probamos hace unos 5 años aproximadamente, este modelo, y yo sinceramente os digo, esto es un coche para hacer muchos kilómetros, disfrutar de la conducción, del confort de marcha y con las calidades de Volvo, que son impecables. Muchas gracias a Volvo España por la sesión de este V90 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día al día del motor. Por supuesto, también la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.